Buenas tardes, mi nombre es Amparo Rodríguez Barón, soy estudiante de la Maestría en Inclusión en la Universidad Iberoamericana. Hoy haremos una presentación sobre la evolución política de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. Buenas tardes, mi nombre es Ana Livia Buitrago Chacón. Soy estudiante de la Maestría en Educación en la Universidad Iberoamericana. La evolución política en el marco de la educación inclusiva, tanto a nivel nacional como internacional, ha estado marcada en un proceso continuo de sensibilización, legislación y reformas en los sistemas educativos. A continuación, haremos una presentación con los elementos más relevantes de esa evolución, en ambos contextos por décadas, comenzando desde 1940 hasta el presente. Bienvenidos. En el contexto internacional, iniciando la década de 1940, el fin de la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la historia. La devastación y el sufrimiento causados por el conflicto generaron un fuerte deseo de reconstruir y establecer un orden mundial más justo y equitativo. Como resultado de este anhelo, surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que reconoce la igualdad y dignidad de todos los seres humanos. Paralelamente, se creó la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de mantener la paz y promover la cooperación internacional. Sin embargo, la tensión que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética dio lugar a la Guerra Fría, un conflicto ideológico que dividió al mundo y complicó los esfuerzos por construir un orden mundial pacífico y próspero. Durante la década de 1940, la educación en Colombia se caracterizó por un enfoque homogéneo y tradicional. El sistema educativo se centraba principalmente en la alfabetización y la formación de maestros, dejando de lado las diferencias individuales y las necesidades especiales de los estudiantes. La legislación educativa de la época, influenciada por modelos europeos, promovía una educación estándar para todos, sin considerar la diversidad. En otras palabras, la educación era más como una fábrica que producía estudiantes iguales, en lugar de un espacio que valorara y atendiera las particularidades de cada individuo. Esta visión contrastaba fuertemente con el concepto actual de educación inclusiva, que busca que todos los estudiantes aprendan juntos, independientemente de sus capacidades y condiciones. En la década de 1950 fue un periodo de profundos cambios a nivel mundial. Marcada por la Guerra Fría y la descolonización, esta época también fue testigo de la consolidación del estado de bienestar y el surgimiento de diversos movimientos sociales. Mientras las superpotencias se enfrentaban en una lucha ideológica, muchos países expandían sus sistemas de protección social y los ciudadanos comenzaban a exigir mayores derechos y libertades. La aprobación de la Convención de los Derechos del Niño marcó un hito en la protección de la infancia a nivel internacional. En resumen, los años 50 fueron un periodo de contrastes donde la esperanza de un futuro mejor se entrelazaba con las tensiones de la Guerra Fría y los desafíos de la descolonización. Durante la década de 1950 en Colombia, el sistema educativo se mantuvo en gran medida sin cambios significativos. A pesar de un contexto marcado por la violencia política y un incipiente desarrollo económico, las políticas educativas continuaron contrastándose en la expansión de la educación básica, especialmente en la alfabetización. Sin embargo, la diversidad de los estudiantes y sus necesidades especiales seguían siendo ignoradas en gran medida. La legislación educativa vigente, aunque sufría algunas modificaciones menores, seguía siendo la Ley General de Educación de 1936, la cual promovía un modelo educativo tradicional y homogéneo, donde se buscaba que todos los estudiantes recibieran la misma educación, sin considerar sus diferencias individuales. Esta tendencia se vio influenciada por modelos educativos europeos que priorizaban la uniformidad y la transición de conocimientos básicos. En resumen, durante este periodo la educación en Colombia se caracterizó por una falta de atención a las necesidades particulares de los estudiantes y por una persistencia de enfoques pedagógicos tradicionales y homogéneos. La década de 1960 fue un periodo de gran transformación social marcada por la lucha por los derechos civiles y la igualdad. Impulsados por movimientos como el liderado por Martin Luther King Jr., se lograron avances significativos en la lucha contra la discriminación racial y se visibilizaron las necesidades de otros grupos marginados como las personas con discapacidad. Estos cambios fueron posibles gracias
a la creciente conciencia social y a la presión ejercida por los movimientos estudiantiles que cuestionaron el orden establecido. Sin embargo, este contexto de cambio social se desarrolló en medio de la Guerra Fría y la descolonización, lo que generó tensiones y desafíos adicionales. Los años 60 fueron una época de gran agitación y lucha por un mundo más justo y equitativo, sentando las bases para los movimientos sociales que continúan hoy en día. Durante la década de 1960 en Colombia, el sistema educativo experimentó un periodo de transición, a pesar de un contexto político y social marcado por la Alianza Nacional y un creciente interés en el desarrollo económico. Las políticas educativas continuaron arrastrando elementos tradicionales. Si bien se observó un énfasis en expandir la educación básica y secundaria, se iniciaron debates sobre reformas educativas. La legislación vigente basada en la Ley General de Educación de 1936 mantuvo un enfoque homogéneo y tradicional. Esto significaba que la educación seguía siendo concebida como un proceso uniforme para todos los estudiantes, sin considerar las diferencias individuales o necesidades especiales. Sin embargo, es importante destacar que durante esta década comenzaron a surgir influencias de corrientes pedagógicas más progresistas, lo que sentó las bases para futuros cambios y debates sobre la diversidad en la educación. En resumen, los años 60 marcaron un periodo de transición en la educación colombiana, donde coexistían elementos tradicionales con las primeras señales de una apertura hacia enfoques más modernos y flexibles. La década de 1970 fue un periodo de transformación en la educación, marcado por movimientos estudiantiles que demandaban una educación más crítica y participativa y por reformas gubernamentales que buscaban democratizar y personalizar el aprendizaje. Impulsados por un contexto histórico de crisis económica, Guerra Fría y movimientos sociales, estos cambios cuestionaron los modelos educativos tradicionales y sentaron las bases para enfoques pedagógicos más diversos y centrados en los estudiantes. Como resultado, se promovió una mayor participación estudiantil y se abrió el camino para nuevas formas de organizar y gestionar las instituciones educativas. Durante la década de 1970 en Colombia, el sistema educativo experimentó cambios significativos, en un contexto marcado por la Alianza Nacional y un creciente interés en el desarrollo económico y social. Se implementaron reformas educativas que buscaban expandir la educación básica y secundaria y mejorar su calidad. Sin embargo, a pesar de estos avances, la educación seguía arrastrando elementos tradicionales. La Ley General de Educación de 1936, aunque sujeta a modificaciones, continuaba siendo el marco legal principal, promoviendo un modelo educativo homogéneo. Aunque comenzaron a surgir influencias de corrientes pedagógicas más progresistas y de organismos internacionales como la UNESCO, el sistema educativo aún se encontraba en una transición, buscando conciliar las tradiciones con las nuevas demandas de una sociedad en constante cambio. En resumen, la década de 1970 fue un periodo de transformación en la educación colombiana, donde se sentaron las bases para futuras reformas y un enfoque más centrado en la calidad educativa. En la década de 1980 y 1989 se produjo un importante avance hacia la educación inclusiva. Este periodo estuvo marcado por un creciente reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y una mayor conciencia sobre la diversidad en las aulas. Como respuesta a estas demandas sociales, se enfatizaron políticas educativas orientadas a expandir el acceso a la educación y reducir el analfabetismo. Un hito clave fue la Agenda 21 para la Educación en 1990, un documento que impulsó los debates sobre la necesidad de adaptar los sistemas educativos para atender las necesidades de todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o características. En este contexto se inició un proceso de reflexión sobre cómo hacer para que las escuelas fueran más inclusivas y capaces de acoger a estudiantes con diversas necesidades educativas. Durante la década de 1980, Colombia experimentó cambios significativos en el ámbito educativo, enmarcados en un contexto de apertura democrática y crecimiento económico. A pesar de esto, la educación seguía arrastrando modelos tradicionales y homogéneos. La Ley General de Educación de 1936, aunque con modificaciones, continuaba siendo el marco legal principal. Sin embargo, este periodo se caracterizó por un mayor énfasis en la calidad educativa y el inicio de debates sobre la diversidad e inclusión. La influencia de organismos internacionales como la UNESCO y UNICEF, juntos con la adopción de corrientes pedagógicas más progresistas, impulsaron la búsqueda de una educación más equitativa y adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes. En resumen, los años 80 fueron un periodo de transición donde se sentaron las bases para futuras reformas y un enfoque más inclusivo en la educación colombiana,
aunque los desafíos para lograr una educación verdaderamente equitativa para todos persistían. A principios de los años 90, coincidiendo con la consolidación de la democracia en muchos países y un creciente interés por los derechos humanos, se produjo un hito clave en el ámbito educativo, la Declaración de Salamanca. Este documento estableció el derecho de todos los estudiantes, sin importar sus características o capacidades, a recibir una educación de calidad en un entorno escolar inclusivo. La declaración impulsó una transformación en los sistemas educativos, buscando hacerlos más accesibles y adaptados a las diversas necesidades de los estudiantes. Con la implementación de la Ley 115, se dio mayor autonomía institucional, reconociendo la diversidad, y se iniciaron programas de formación docente. Con el Decreto 2082 de 1996 se amplió la cobertura educativa para personas con discapacidad con programas de apoyo pedagógico. En resumen, este periodo sentó las bases teóricas y normativas para garantizar una educación equitativa y de calidad para todos. La década de 1990 marcó un hito en la evolución de la educación inclusiva en Colombia, con la promulgación de la nueva Constitución Política en 1991. Se sentaron las bases legales para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes, sin distinción alguna. Esta nueva Constitución, junto con la Ley General de Educación 115 de 1994, impulsó un enfoque educativo más inclusivo, centrado en la diversidad y la atención a las necesidades individuales de cada estudiante. Durante este periodo se fortaleció la descentralización educativa, otorgando a las entidades territoriales mayor autonomía para adaptar los sistemas educativos a sus realidades locales. Además, la influencia de corrientes pedagógicas progresistas y de organismos internacionales como la UNESCO y UNICEF, así como las experiencias de otros países, contribuyeron a consolidar la educación inclusiva como una prioridad en la agenda educativa colombiana. En resumen, la década de 1990 presentó un avance significativo hacia una educación más equitativa y accesible para todos los estudiantes colombianos. En la década del 2000 se observó un avance significativo en la promoción de la educación inclusiva. Este periodo estuvo marcado por un creciente reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, impulsado en gran medida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que estaba en proceso de ratificación por muchos países. A nivel educativo se puso mayor énfasis en expandir la educación inclusiva y adaptar los currículos para atender las necesidades de todos los estudiantes. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de desafíos. A pesar de los avances, persistían problemas como la falta de recursos, la insuficiente formación de profesores y resistencias al cambio en algunos sistemas educativos. Además, aunque se desarrollaron guías y herramientas para implementar la inclusión, su aplicación no siempre fue homogénea. Este contexto se inscribe en un marco más amplio de compromisos internacionales como la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, que reafirmó la importancia de garantizar una educación de calidad para todos. La década del 2000 fue un periodo de consolidación para la educación inclusiva en Colombia, impulsada por la globalización, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2009. Se intensificaron los esfuerzos por fortalecer la educación inclusiva, con base en la Ley General de Educación 115 de 1994, y leyes complementarias como la 361 de 1997 y la 762 del 2002. Se implementaron políticas públicas específicas para atender a la diversidad estudiantil. Este periodo se caracterizó por un mayor énfasis en la atención a las necesidades educativas especiales, la formación docente y la articulación con otros sectores como salud y bienestar. Si bien se lograron avances significativos, persistían desafíos como la desigualdad regional y la escasez de recursos. En resumen, la década del 2000 sentó las bases para una educación más inclusiva y equitativa en Colombia, aunque los esfuerzos debían continuar para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. Entre 2010 y 2019, la educación inclusiva avanzó significativamente a nivel mundial. Impulsada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030, se expandieron las políticas educativas para incluir a todos los estudiantes, poniendo énfasis en la personalización del aprendizaje. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 presentó nuevos retos,
acelerando la digitalización educativa y exigiendo adaptaciones en las políticas para garantizar la equidad y continuidad pedagógica. A pesar de estos desafíos, este periodo marcó un hito en la búsqueda por una educación más inclusiva y accesible para todos. La década del 2010 a 2019 marcó un hito en la evolución de la educación inclusiva en Colombia. En este periodo, enmarcado en un contexto de posconflicto, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y marcado por la pandemia del COVID-19, se intensificaron los esfuerzos por fortalecer la educación inclusiva. Se priorizó la calidad educativa, la atención a la diversidad y el enfoque diferencial, garantizando el acceso y la participación de todos los estudiantes, especialmente aquellos pertenecientes a grupos históricamente marginados. La implementación de la Ley 1618 del 2013, enfocada en las víctimas del conflicto armado, y la adaptación a la modalidad virtual y a distancia como respuesta a la pandemia, fueron hitos clave. Sin embargo, persisten desafíos como las desigualdades digitales y la necesidad de mayor. Desde el año 2020, con la llegada de la pandemia de COVID-19, la educación ha enfrentado grandes cambios. Estos cambios han puesto de manifiesto la necesidad de prestar especial atención a la igualdad de oportunidades y al bienestar emocional de los estudiantes. La pandemia amplió las brechas existentes, especialmente en cuanto al acceso a tecnología y a una educación de calidad. Por esta razón, se ha vuelto fundamental fortalecer las políticas educativas para garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones, puedan acceder a una educación de calidad. Esto implica no solo proporcionar los recursos necesarios para el aprendizaje, sino también cuidar la salud mental de los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo donde todos se sientan valorados y respetados. El periodo 2020-2024 en Colombia ha estado marcado por transformaciones significativas en la educación inclusiva, impulsadas principalmente por la pandemia de COVID-19 y el cambio de gobierno. La emergencia sanitaria aceleró la digitalización educativa, obligando al sistema a adaptarse a la modalidad virtual y a fortalecer las estrategias de acompañamiento para estudiantes con discapacidad. A pesar de los desafíos, la pandemia también resaltó la importancia de la inclusión y generó un mayor compromiso con esta causa. El gobierno de Iván Duque, aunque priorizó la recuperación educativa post-pandemia, continuó con las políticas establecidas en planes anteriores como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Sin embargo, el cambio de gobierno en el 2022 con la llegada de Gustavo Petro augura una nueva visión de la educación y se espera que esto impacte de manera significativa en las políticas de inclusión. Es fundamental analizar cómo se han implementado las leyes como la 1618 del 2013 y el decreto 1421 del 2017 y evaluar los avances en la formación docente y la participación de las familias. Además, es crucial investigar las brechas regionales y los desafíos pendientes para garantizar una educación inclusiva de calidad para todos los estudiantes colombianos.